Tren al infierno. Según cuenta la leyenda, dos atracadores se dieron a la fuga con su botín. Fueron encontrados rápidamente por la policía, que los persiguió duramente por las calles. Viéndose sin vía de escape, se bajaron del coche y entraron por una de las bocas del metro, perseguidos a su vez por la policía. Iban corriendo y esquivando a la gente que por allí transitaba, pero siendo una hora tan tardía, no había tan gran afluencia de público. Los policías intentaron parar la huida de los ladrones y comenzaron a dispararles, devolviendo a los delincuentes los disparos. Una bala se alojó en el centro de la frente de un policía, cayendo fulminado en el suelo con el cuerpo totalmente inerte. Los demás policías buscaron refugio tras unas columnas y los ladrones aprovecharon que acababa de parar un tren y se subieron a bordo. Al entrar, miraron el vagón en el que solo había dos pasajeros, un mendigo sucio con una chaqueta que tenía una capucha, la cual llevaba puesta de forma que no dejaba que vieran su rostro, pero por su posición parecía estar durmiendo. Después de una buena borrachera, el otro hombre tenía un traje y pinta de ser abogado o un ejecutivo importante. Creyéndose seguros dentro del vagón, comenzaron a planear su fuga. Suponían que la policía los estaría esperando para detenerlos en la siguiente estación. El plan era bajar rápidamente del tren y adentrarse en los túneles, y ya desde ahí buscar una salida al exterior. Llegaron a la parada, pero para su sorpresa, el tren, en vez de detenerse, aumentó considerablemente la velocidad. Miraban por la ventanilla y era como si la gente que había afuera no se percatase de que un tren estaba pasando a gran velocidad. En ese momento, la luz empezó a parpadear y a perder intensidad. Muy asustados, fueron a buscar la manivela de parada de emergencia, pero había desaparecido y todas las puertas estaban selladas. Era imposible salir de aquel vagón. Las paredes del vagón comenzaron a teñirse de sangre y los asientos, que eran de plástico, empezaron a derretirse. Iban notando cómo el tren se desplazaba hacia abajo y entonces llegaron a una estación. El tren paró. No podían imaginarse lo que estaban viendo. Al fondo había una cámara de tortura y estaban despellejando a un hombre vivo. El mendigo se puso de pie, se quitó la capucha y pudieron ver unos ojos amarillos y una cara roja que los aterrorizó. Cogió al hombre trajeado y lo lanzó fuera del vagón, diciéndole que por haber sido un estafador, allí estaba su parada. Unas sombras se levantaron del suelo cogiendo al estafador y llevándolo a un foso lleno de gusanos, los cuales se dispusieron a comérselo por dentro. Estos gusanos te devorarán como tú lo has hecho, lucrándote del trabajo y del dinero de los demás para vivir rodeado de lujo. Miró a los ladrones y les dijo: vosotros no tenéis tanta suerte, vuestro destino está más abajo. Al día siguiente, se anunció en los periódicos la muerte de un policía y dos atracadores muertos a balazos a pocos metros del tren en el que se pretendían escapar. La muerte de la fábrica. Señor Chemo San Juan, quiero contarle acerca de esta foto que tomé en el patio de mi trabajo, donde quedó confirmado aquello que era el tema en la fábrica donde trabajé, y de no ser por esta evidencia, no lo creería. Resulta que hace como 4 años, mi transporte llegaba a las 2 a.m. para llevarme a la zona industrial en un pequeño poblado del Estado de México. Y esa noche, lo primero que hice fue acudir al baño. Estaba oscuro y un frío se sentía horrendo que nos calaba los huesos. Miramos mi compañera y yo a una chica parada a un lado de los lavamanos, con un triste semblante. Era lo normal, tal vez del cansancio de rotar los turnos, a veces hasta agotarnos completamente. Nos quedábamos dormidas, casi de pie, así que nada fue raro. Salimos a tomar un refresco antes de iniciar el turno. Se llegó a la hora de entrar y la chava seguía en el baño, pero se escuchaba clarito cómo pateaba la puerta una y otra vez. Yo no me quedé con la duda y entré para ver que estuviera. Era como si tocara de adentro hacia afuera y me empecé a asustar, y mejor salí a pedir auxilio, hasta que alguien abrió la puerta del baño y ella cayó, pues su peso no soportó el lazo con el que se ahorcó y azotó con un golpe en la cabeza. Los guardias trataron de tapar la situación y nos sacaron de la fábrica todas,
Minutos después entró una ambulancia, pero la conclusión que sacamos es que el CEMEFO va por gente viva. Desde ese día no duermo y mejor renuncié porque hay días que no la veamos. Y de 100 obreras ya solo quedábamos 70. Y creo que con esa foto que tomé ya no regresaré nunca más allí. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan. Simplemente brujas. Autor Alex Morales Gómez. Soy Tatiana. Hoy soy profesora de matemáticas. En aquel entonces, practicar el arte de la brujería era lo más peligroso que podías hacer, pues si te descubrían te llevarían a la hoguera. Éramos jóvenes que queríamos experimentar, saber por qué aquello que llamaban brujería era tan perseguido y tan emocionante. Así que le pregunté a una tía, hermana de mi madre, que si me podía ayudar a ser bruja. Efectivamente, ella dijo que sí. En una reunión hice un pacto con el Señor de las Tinieblas. El lugar era un bosque bastante espeso. Por allí no había casi nadie. Decían que allí vivía el demonio. Fui a la medianoche con mi tía y otras 3 chicas que querían ser brujas. Mi tía dijo unas palabras que en ese momento no entendí. Después de mi conocimiento en la brujería, supe que era una invocación a nuestro amo y Señor. Él apareció en nuestra presencia. Al comienzo solo era humo y un olor a azufre que llenó todo el lugar. Después ese humo se transformó en un hombre alto, vestía todo de negro. No se veía su cara, pero algo de él me atraía. Nos ofreció una copa, al parecer de oro. Él tomaba un sorbo y nos la pasaba a cada una de nosotras. Cuando la bebí, sentí que no era yo. Me sentí volar. Después caí de rodillas ante él y le prometí sumisión y cumplimiento por toda la existencia. Como les digo, yo era consciente de lo que hacía, pero no era yo. Después supe de quién estaba prometiendo sumisión. No era mi cuerpo, era mi espíritu. Mi cuerpo estaba tendido en medio del bosque como si estuviera desmayada. Si alguien pasara en ese momento, no vería sino el cuerpo de 4 chicas tirados en el bosque. Y me hice bruja. Aprendimos a hacer el bien, pero por defendernos del hombre y de la iglesia en nombre de Dios, hicimos con más frecuencia el mal. Aprendimos a huir, a mentir y muchas veces a reír. Los aquelarres eran la cúspide de nuestra labor. Estar reunidas con él era lo máximo. Tener sexo con el Señor de las Tinieblas era lo más maravilloso que te pueda ocurrir. Pero la sensación al estar con él no era sexual. Era una sensación de libertad, de sentirse dueña del mundo, de saber que estábamos por encima de los demás o podíamos hacer algo, lo que quisiéramos. Se habla mucho del vuelo de las brujas. En verdad lo que vuela es nuestro espíritu. Este va por encima de montañas y llanuras. Esa es una verdadera sensación de libertad. Sentir ese poder que te da ser bruja. Poder visitar a tus seres amados. También a tus enemigos. Tu espíritu no se parece a tu cuerpo. Es como si fuera un ave grande, pero tú eres difusa, como si fueras una sombra. Sentir que las personas te temen, así ni siquiera te hayan visto. Cuando sienten ese ser que no pueden ver de momento, pero sienten a esa presencia que los llena de terror. Ahora, cuando te pueden ver, se transfiguran. Allí entienden que somos reales y los visitamos cada que nos plazca. Fui hombre, reyes pedir mis favores que los ayudara con tal o cual mujer para conseguir tierras y poder. También mujeres de alto linaje, caer donde mí de rodillas para poder tener un hombre a sus pies. Lo más irónico
Muchas veces hombres de baja procedencia que rechazaban a una mujer de la más alta sociedad. Recibí sacerdotes que temían al demonio y pedían que intercediera por él para que no lo visitara en las noches, sabiendo que ningún demonio lo visitaba. Eran sus propios pecados que no lo dejaban vivir en paz. Ayudamos a traer las plagas que han afectado al mundo. Así como las trajimos, las hicimos desaparecer. Pero todos dirán que fue la fe o la medicina tradicional. Pero en verdad, es que siempre fuimos nosotras las brujas. Por intercesión de nuestro amo y Señor, podíamos y podemos llenar al mundo de bienestar o de maldad. Muchas de nosotras fueron capturadas y muertas en la hoguera, creyendo que así acababa nuestro reinado. Pero qué equivocados estaban. Las brujas no mueren. Las brujas trascienden a través del tiempo y del conocimiento. Hoy en día seguimos entre ustedes. Ya casi nadie nos persigue. Podemos hacer lo que queramos a nuestro gusto. Para más ironía de nuestros perseguidores, hacemos más el bien que el mal. El mal ya está hecho y no somos las brujas. Son los que nos odian y nos temen. La colgada del reclusorio Oriente. Relato, escrito y adoptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Mari de Ciudad de México. Dios mío, concédeme el perdón y busca eterna paz a mi alma que vaga en el limbo. Yo no quise hacerlo. El odio y el dolor de este engaño me llevó a asesinarlos, sin saber que allí morirían mis propios hijos. El crudo momento de caer en el reclusorio no lo olvido, y aún en las noches escucho el llanto de esa pobre mujer que lloraba trágicamente hace 10 años. Justo cuando me ingresaron a la cárcel y me tocó compartir celda con 6 mujeres, de donde 2 dormían en camas de piedra, yo amontonada en el piso, la verdad lloraba a diario por mi triste situación, y esa primer noche alguien más también lo hacía, pero de una forma que te desgarraba la piel. Fue cuando me asomé desde el fondo del pasillo y vi una celda que fue modificada como capilla con una virgen y santos, y a un lado de la capilla otra celda que era ocupada como depósito de cosas, y yo me preguntaba por qué no la usábamos para dormir apretadas. En ese justo momento de allí se asomó una joven y bella mujer por unos segundos para perderse en su interior. Yo no cuestioné nada y me fui a dormir después de que esa mujer se callara y dejara de llorar. Al amanecer le pregunté a otra reclusa que si había alguien encerrada en la celda junto a la capilla, y esta me dijo que no, que era imposible porque nadie quería estar allí. Ella me llevó y efectivamente estaba vacía, con cosas llenas de polvo y viejas. Ya no le di importancia y continué mi encierro, pero a la noche siguiente, justo a las 2 de la madrugada, comenzó de nuevo el desgarrador llanto, el cual exclamaba: perdónenme, por favor, hijos, yo no los quise hacer. Ahora sí, este llanto despertó a la mayoría de las presas, y allí estábamos, las cuales comenzaron a rezar, y yo no entendía qué pasaba. A mi tercer día, trajeron a una señora que había cometido un delito, y era sumamente agresiva, y le inyectaron un tranquilizante, y como no había espacio con nosotras, las custodias del reclusorio se dijeron: si la metemos en la celda sola, total estará esta noche en lo que se calma y mañana la sacamos a otro lado, y allí la metieron. Ni cuenta se dará de nada y amanecerá rápido, dijeron. Resulta que a nosotras nos ponían a dormir temprano a eso de las 9 de la noche, y justo a las 9:30 de la noche, esta mujer empezó a gritar y decía fuertemente: ¿qué quieres de mí? Déjame en paz. Mejor vuelve a morir ahorcada, si eso es lo que quieres. Deja de estarme molestando. Ya déjame. No me interesa tu vida. Esto lo gritaba con pura grosería. La escuchamos todas y no sabíamos con quién hablaba. Para eso le hablamos a las custodias para decirles que su nueva interna estaba con alguien peleando, y cuando ellas llegaron nos dijeron: ustedes también están locas. Allí solo está ella y nadie más.
y se marcharon riéndose. Esto fue toda la noche. Se callaba un rato y después volvía a pelear con su amiga imaginaria y gritaba: «Déjenme salir, ya no quiero estar aquí». ¿Y acaso no la ven? Está allí y me mira con un odio. Tengo miedo, pero las custodias ni caso le hacían. Se volvió a calmar y justo a las 2 de la madrugada escuchamos llorar a esa mujer, la que se lamentaba: «Perdónenme, hijos, yo no sabía que estaban allí. Lo siento mucho». Y de nueva cuenta, esa cosa lanzaba su lastimero llanto que nos despertó a todas. Pero las policías no nos hacían caso. Y otra vez la nueva interna gritaba: «Ya se va a ahorcar. Ayúdenme, ya me quiero ir. Tengo miedo». En ese justo momento, todas las llaves de la regadera se botaron y comenzaron a dejar escapar el agua. Se prendieron las luces y las custodias nos ordenaron pararnos, pues el agua estaba inundando las celdas. Y se olvidaron de la interna del fondo, que en ese momento estaba peleándose con alguien, o eso parecía. Ya se ahorcó, y yo les dije, no pude evitarlo. Esa cosa no me dejó detenerla. Era algo malo que la acompañaba a ella y me lastimó. Cuando la sacaron, ella estaba en un baño de sangre, toda rasguñada y arañada completamente. «Ah, te lastimaste tú sola», le dijeron las custodias, y ella respondió: «Fue ella la que se ahorcó. Cuando la quise detener, ella me lastimó, y de su odio rompió las llaves de los baños, pero no está sola. Hay algo malo con ella que la alimenta de odio. Por Dios, déjenme salir, esa cosa me matará». Esa noche, todas temblamos de miedo, pues no nos creían de lo que escuchamos, y ya nadie durmió. Nos pusieron a secar todo el agua y acabamos de madrugada. Al amanecer, una interna que lleva décadas allí nos dijo: «Todo lo que comentó esa señora que consideran loca es verdad. En esa celda hace 2 años se ahorcó su ocupante, una joven mujer, pues el remordimiento de lo que hizo la obligó a eso, y créanme, ella allí lo está pagando, vagando eternamente. Ella descubrió a su marido en casa de su amante y entró y los asesinó a sangre fría junto con los hijos pequeños del amante, sin imaginar que ese día el esposo infiel se llevó a su aventura a sus propios hijos, que murieron en el interior de esa casa. Después de que ella la quemó y al darse cuenta de su atroz acto, se entregó a la policía y la condenaron a cadena perpetua. Pero poco le duró el gusto. Hoy se cumplen los 2 primeros años de que se ahorcó. Después de eso que pasó, hicimos una misa y le rezábamos a Dios por su alma noche a noche, pero de nada sirvió. Ella seguía penando y gracias a Dios, después de casi 2 meses, quedé en libertad y por fin pude descansar de ese miedo de la ahorcada, la que vaga suplicando perdón y espera en Dios algún día encuentre la paz por el resto de los años. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Quieres apoyarme? Dale like y comparte este video con un amigo. El caballo del diablo. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del estado de Hidalgo, inspirado en el corrido del trío musical Dinastía Hidalguense. El diablo es muy mentiroso y traicionero, además de vengativo. La historia que aquí relato es de un hombre que con el innombrable hizo pasarse de vivo. Don Juanito, a pesar de ser muy humilde, era ambicioso. Renegaba de su pobreza, pero cierto día, una diabólica idea se le metió a la cabeza, y esta era de ofrecerle su alma al diablo a cambio de riquezas. Cansado de trabajar el campo y de que éste no diera ganancias, a veces ni para comer tenía, don Juanito López, un humilde campesino de la Sierra Huasteca del estado de Hidalgo, México, de un pueblito conocido como el Infierno, allá entre las montañas, donde termina el aire y comienzan las barrancas, donde era difícil conseguir trabajo, y más con la edad de este señor, de más de 50 años, que también estaba enfermo. Comió un día y al siguiente, para engañar al hambre, solo tomaba café. Su situación era terrible, sin hijos, esposa y sin familia. Prácticamente estaba solo
a su suerte, esperando la muerte por su triste situación. Sobrevivir en esas condiciones inhumanas era la muerte, y no faltaría mucho para que a él le llegara su hora. Siempre salía a caminar al monte, cerro o bosques, como buscando una salida a su pobreza, pues había escuchado hablar del innombrable, el también conocido compadre, amo y dueño de la noche, y señor de los bosques, el mismísimo diablo, que todo lo podía. Él ya había perdido su fe en Dios, pues le quitaba día a día más de lo poco que tenía. Estaba desesperado y lo comenzó a invocar, desde ese día ofreciéndole su alma, a cambio de ser feliz un poco en la vida y de algunos lujos y riquezas, pero no recibía respuesta alguna de ningún tipo. Este pobre hombre no sabía que ya estaba firmando un pacto con el diablo, con Lucifugo Rofocale. Esa misma noche, poco antes de las 12, llegó a su choza un caballo color negro, más oscuro que la noche, pero este venía solitario, no traía jinete. Él lo recibió, le dio de comer y agua, después se fue a dormir pensando entregarlo a su dueño al amanecer, pero en esos días nadie lo reclamó, y como si su suerte cambiara, él decidió quedárselo. 3 días después, un extraño jinete vestido de charro se le apareció en sus sueños diciéndole que lo corriera en la feria del pueblo, pero el pobre Juanito le corregía argumentando que no tenía nada de dinero para entrar a la apuesta, y el extraño charro le exclamó: ofrece al caballo como pago si pierdes. Este pobre campesino, en menos de un mes, increíblemente se hizo millonario sin saber que aquel caballo era un regalo del diablo. Tuvo dinero y mujeres, que eso era lo que él deseaba, y su suerte duró justamente 666 días, sin saber que poco a poco su final se le acercaba, pues tenía un pacto con el diablo y la hora casi llegaba. A pocos meses de cumplir 2 años de fortuna y suerte, del diablo quiso burlarse, pues estaba en la cima con dinero y una buena vida. Ya no le entregaría su alma a este, y recurrió a pedir ayuda a la parroquia de San Bartolo, Tutotepec, pero el cura, al oír esto, las puertas les cerró. Se fue a otra iglesia y pensó en bautizarse de nuevo, sin saber que en el camino con el diablo iba a cruzarse antes de llegar a la iglesia. Se formó un gran remolino de tierra que lo levantó por los aires, según cuentan los testigos, y lo arrastró hacia las montañas. Dicen que fue el mismo diablo que a llevárselo vino. Toda palabra o apuesta de honor genera intereses, pero si eres deudor del mismo innombrable, créeme que ni con todo el oro del mundo pagarás eso. La Dama de Negro, leyenda de Hidalgo, paraíso de leyendas. En la descripción, el link de su página. En el año 1951, en la carretera Pachuca y Real Monte se empezaron a reportar las apariciones de una misteriosa mujer, cuya principal característica es su delgadez y su vestimenta completamente negra como la noche. Esta dama no tiene hora ni día específico para aparecer. Solo se sabe que se presenta en las noches donde no hay luna o no se deja ver la luna, así como las noches donde hay neblina. En las noches se observa a la mujer deambular muy cerca de la estatua del ingeniero J.J. Clifford, persona que murió en un terrible accidente, y en su honor los mineros de la Purísima Mineral de Monte mandaron a construir un monumento. En este lugar, la mujer le hace señas a los carros para que se detengan. Los conductores que se detienen afirman que la mujer les pide el favor de llevarla al panteón inglés. Al llegar al camposanto, la mujer les pide que la esperen. Acto seguido ella baja del auto y atraviesa las rejas del cementerio, por lo que los conductores huyen asustados. En otros casos, se dice que la mujer les pide a los conductores que la lleven a San Bartolo, a un costado del cementerio municipal de Pachuca. Los conductores manejan con dirección al destino indicado, intentando sacar conversación a la dama, misma que no responde, solo para darse cuenta que a las pocas cuadras la mujer ya no está en el auto. Algunos hacen mención que esto puede ocurrir porque muy cerca del lugar donde aparece la dama hay una capilla de la Virgen de Guadalupe.
Cabe mencionar que solo se aparece a los conductores que viajan solos en la madrugada y que su rostro siempre está cubierto por un profundo velo negro y sombrero. La mujer suele suplicar amablemente un aventón por las altas horas de la noche. Algunos conductores con malas o buenas intenciones acceden, pero ninguno ha observado su rostro, simplemente su figura. Es tanto el temor que muchos prefieren viajar acompañados, simplemente no pasar por esa zona. E incluso hay taxistas que muy de noche no quieren pasar por el monumento o por lugares muy desolados para evitar sustos o posibles apariciones de la dama de negro. Nadie sabe el origen de la aparición o la identidad de la mujer, a lo que mencionan que es un alma en pena. ¿Será Hidalgo el estado que representa a México en el concurso de las leyendas? El Duende Baltasar, escrito por Alex Morales Gómez. Terror y misterio. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Dicen que en aquel entonces, una madre soltera, por evitar la vergüenza de estar embarazada, siendo una mujer sola, con ayuda de su madre, dio a luz a su pequeño y lo lanzaron al pozo del agua. La mujer no pudo con su culpa y pocos días después se ahorcó en un árbol al lado del pozo. Pero hay quienes aseguraban en aquel entonces que la desdicha de la mujer y la decisión de deshacerse de su hijo era más porque éste era producto de una violación de uno de sus tíos. La madre y el padre de la joven sabían de lo ocurrido y por no manchar el nombre de la familia, prefirieron deshacerse de la criatura. También se cuenta que el niño cayó vivo al agua. Al parecer por allí pasaba una hada madrina y se conmovió del llanto del niño. Su dolor era tanto al ver el alma tan negra de los humanos y sabiendo que este niño en pocos segundos se ahogaría y ella, una pequeña hada, no podría cargarlo y llevarlo con ella. Así que para liberarlo de la muerte, le concedió ser un duende y así ser inmortal como ella. Le dio por nombre Baltasar. El niño convertido en duende subió por el lazo con el que se lanza el balde para sacar agua. El hada le pidió irse a vivir con ella al bosque. Ambos se perdieron en la maleza, pero aunque duende, aún sigue con esa alma de niño. Sigue volviendo al pozo a buscar a su madre. Así que muchas mujeres que van en busca de agua lo escuchan cuando les pregunta: ¿eres tú mi madre? Hay muchas que aseguran haberlo visto. Es como un anciano, pero tan pequeño como un niño. Cuando las mira a la cara se le ve sonriente, pero en sus ojos hay un brillo de tristeza por no encontrar a esa madre que se deshizo de él. En los contornos del pozo, en las casas aledañas del mismo, se pierden muchos juguetes y pequeñas herramientas. Algunos aparecen, otros se quedan perdidos para siempre, aunque es incómodo perder algunas cosas, así sean de poco valor. Las personas saben de antemano que es el duende Baltasar, que es bastante travieso. Muchos acostumbran a dejarle dulces y golosinas. Al final y al cabo, es un duende con el alma de un niño y disfruta de esas pequeñas cosas. Todo lo que le dejen se desaparece. Los botones son sus preferidos y si son de colores vivos, les gustan aún más. Los hombres nunca han logrado verlo, solo se deja ver de niños y mujeres. Para estas últimas siempre les pregunta: ¿eres tú mi madre? Juan Machete, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Juan Machete era un simple campesino. Enseñaba a cuidar de sus vacas y de algunos cultivos, pero toda la vida desde muy chico quiso ser un hombre rico y poderoso. Así que consultó con una anciana bruja qué podía hacer para conseguir mucho dinero. Esta le dijo qué hacer. Un pacto con el diablo era lo más rápido para llenarse los bolsillos de dinero. Juan no lo dudó mucho y le preguntó cómo podía hacer esto. Ella le enseñó la oración. Es más, se la quería dar por escrito, pero Juan no sabía leer ni escribir. Así que se la aprendió de memoria.
La oración se debía hacer a la medianoche en una habitación oscura, solo alumbrada por una vela negra, la misma que la bruja le vendió a Juan. Cuando terminara, después de hacer la oración con mucha fe, entraría en la habitación un ventarrón y apagaría la vela. Cuando todo quedara en completa oscuridad, él escucharía un susurro donde se cerraría el trato. El demonio le pediría algo a cambio por toda esa riqueza. La bruja le advirtió que a pesar de lo que todos piensan, el demonio no siempre pedía su alma, podía pedir lo que a él le pareciera. Juan Machete dijo que estaba dispuesto a dar su alma y hasta más. Fue así como Juan Machete se encerró en el cuarto de la herramienta, encendió la vela e hizo la oración. Efectivamente, como dijo la bruja, pasó. No solo se apagó la vela, la habitación se llenó de un frío insoportable y un olor a azufre que a Juan le hizo arder la nariz. La voz, aunque era un simple susurro, era bastante tenebrosa y gruesa. No habló mucho, dijo. Quiero el alma de tu hijo. Juan Machete le respondió. Llévate también la de mi esposa. Trato hecho, respondió la voz y desapareció. Todo volvió a la normalidad. Muy pronto, Juan Machete se volvió el hombre más poderoso de la región. Compró todo el ganado que quiso, compró todas las haciendas que le gustaban, y a quien no le quería vender, con machete en mano los obligaba. Fue ahí donde apareció su apodo, como Juan Machete. Pasaron muchos años. Juan disfrutaba de su riqueza y su familia. Era el hombre más poderoso de la región. Alcalde, sacerdote y médico le consultaban cualquier idea nueva que tuvieran. Más que todo, porque éste les daba dinero cuando necesitaban. Una noche que venía de la cantina, se encontró un hombre que vestía todo de negro. Lo vio aparecer en la oscuridad y le dijo que era hora de pagar su deuda, pero que podían hacer un trato. Si él le daba todas las riquezas acumuladas, él no se llevaría el alma de su esposa y su hijo. Este ya era un hombre que ayudaba en las labores de las haciendas. Era el encargado y dueño de todo. Los empleados lo veían a él como jefe, ya que Juan Machete ni se aparecía por allí. Él solo gastaba en juegos y cantinas. Juan Machete no quería ser pobre, pero estaba arrepentido de haber ofrecido el alma de su mujer e hijo, dos personas tan buenas. Así que le dijo al diablo que aceptaba el trato, pero que debía dejarle una hacienda, la más grande para él vivir con su familia. El diablo aceptó. Parecía un buen tipo, pensó Juan Machete. Así que Juan vendió todo. Se lo pagaron en pepitas de oro. Juan Machete sabía de un antiguo terreno donde antes había una iglesia. Decían que aquel lugar era sagrado, así que fue allí y enterró el oro de las ventas y gritó en la oscuridad: aquí están tus riquezas. El diablo apareció en el instante, pero como diablo que es, supo de inmediato que no podía tomar aquel oro, ya que él no podía pisar ese lugar. Una sonrisa malvada se cruzó por su boca. Le dijo con voz calmada: con el diablo no se juega. Ese oro nunca lo podrán sacar de ahí. Tú, Juan Machete, serás el guardián por toda la eternidad. Tu alma será mía, porque cuidarás el oro por los siglos de los siglos, y también el oro me pertenecerá, porque nadie nunca lo podrá disfrutar. Al día siguiente, un campesino encontró el cuerpo sin vida de Juan Machete. Ya todos sabían que había vendido sus propiedades y cobradas en oro, así que muchos se pusieron a buscar el tesoro de Juan Machete. Muchos de estos aseguran que dieron con el lugar, pero a la hora de ir a cavar, se les aparece Juan con machete en mano y los hace huir. Se cree que el tesoro es bastante grande, pero nunca nadie lo podrá encontrar. El mismo Juan Machete lo cuida por toda la eternidad. El manicomio endemoniado, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Andrea, con tan solo 18 años de vida, empezó a padecer lo que los médicos diagnosticaron como esquizofrenia paranoide. Todo empezó cuando ella y otros jóvenes de su edad fueron a la playa y, según un juego que era muy popular en la época,
invocaron a uno o más demonios. Claro que la joven nunca le dijo esto a sus padres, no porque ellos se lo reprocharían, más que todo porque ella había ido a aquella playa sin la autorización de ellos. La chica aseguraba ver demonios y ser atacada muchas veces por ellos, y en verdad, la chica parecía con morados en los brazos y las piernas, muchas veces también arañones en varias partes del cuerpo, incluida la espalda en puntos donde no podría ser ella. Los padres de la misma, como familia adinerada que era, consultaron a los mejores especialistas. Estos le hicieron una serie de exámenes y tratamientos, pero la joven no mejoraba. Por el contrario, cada día era peor. Veía, escuchaba y era atacada por aquellos demonios que ella decía ver. La joven aseguraba que donde ella estuviera, irían ellos y nunca la abandonarían, ni después de muerta, aseguraba. Así que los psiquiatras, al ver que era imposible curarla, le pidieron a sus padres llevarla a una clínica de reposo o manicomio. Así la podrían tener en observación a cada momento y así sabrían qué tratamiento seguir. Así lo hicieron, pero la chica seguía peor. A cada momento del día gritaba que esos demonios no la dejaban en paz. Pedía ayuda a gritos. Ningún medicamento la calmaba, solo pastillas para dormir, pero estas eran peor, porque así estuviera completamente dormida. Siempre que se despertaba estaba llena de arañones y moretones. Era imposible que ella se los hiciera, ya que la droga que le daban para dormir era bastante fuerte, como para dormir a un búfalo, diría una vez un enfermero. Andrea huyó de la clínica, o al menos eso fue lo que le dijeron a los padres de la misma. Estos, con su influencia y dinero, trataron de saber a ciencia cierta qué había pasado con su hija, pero nada pudieron descubrir. La versión que había huido era la más creíble, pero la realidad era otra. Andrea se volvió agresiva y con una fuerza incontrolable. Se decía que entre 6 hombres no eran capaces de contenerla. Ya no hablaba como ella, su voz era gruesa y demoníaca. Una noche derribó la puerta y agredió al enfermero de guardia. Este dio la alarma y todos los enfermeros disponibles acudieron en su ayuda, pero fue imposible controlar a Andrea. Fue tanta la fuerza que usaron con esta que la mataron asfixiada. El director de la clínica sabía que si esto salía de allí, la clínica perdería todo prestigio y él podía ir a la cárcel como responsable de la clínica. Así que decidió, con 8 enfermeros que participaron en la muerte, enterrarla en un sótano que había en la clínica para guardar cosas viejas. Levantaron el piso y la enterraron. Los mismos enfermeros se encargaron de poner un piso nuevo y así cubrir su crimen. Pero allí no acabó todo. Los demás enfermeros, muchos de ellos que nunca manifestaron ver nada, aseguraban que allí habían demonios y los atacaban. En las mañanas muchos de ellos amanecían golpeados o arañados. Los médicos y enfermeros no sabían qué estaba pasando. Los familiares de los pacientes empezaron a quejarse que sus familiares estaban siendo maltratados. Cuando el subsecretario de salud de la ciudad le preguntó al director por estas anomalías, el director no tuvo más remedio que decir que en la clínica habían demonios. Aunque el subsecretario no creyó en esa locura, decidió trasladar la clínica a otro lugar de la ciudad. Pensó que tal vez allí podría ser una clínica cardiovascular, la misma que prometió cuando llegó a aquel cargo, y la cual le daría la alcaldía de la ciudad en las próximas votaciones, que era su gran objetivo. Si lograba hacer real aquel proyecto, ganaría la alcaldía, estaba seguro. La clínica de reposo no volvió a tener ningún problema con sus pacientes, pero en la antigua clínica no se pudo llevar a cabo ninguna obra, ya que muchos obreros abandonaban el lugar, asegurando que allí vivía el demonio. En pocos meses la obra y la clínica fue abandonada. Por las noches dicen que se escuchan bufidos como los de un animal. Todos aseguran que allí vive el demonio. Ni siquiera los habitantes de la calle se atreven a entrar a dormir allí. Todos le temen porque saben que allí hay cosas que no son de este mundo. Andrea pudo ser la víctima de estos demonios y de juegos que no se deben jugar, pero también es la guardiana de aquellos demonios no salgan de allí, porque ellos estarán donde esté su cuerpo. Muñeco diabólico, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página.
Síguelo. Llegó al antiguo pueblo un ventrílocuo. Era el disfrute de todos. Por unas monedas, el hombre hacía que su muñeco hablara una infinidad de palabras y chistes un poco subidos de tono. Nunca antes había visto uno tan real. Era tan así que nadie podía creer que fuera aquel hombre el que hablaba. Todos aseguraban que era el muñeco, o así lo querían creer. Se hizo muy famoso su espectáculo, así que llegadas las horas de la noche, todos se arremolinaban al lado de un viejo farol en un parque, con unos cuantos árboles. Allí se daba el mejor espectáculo para el pueblo, pero una noche cualquiera, el muñeco cambió su repertorio. Su cuento consistía en decir que tal o cual persona del público tenía un pequeño secreto. Por ejemplo, al lechero le decía que agregaba agua a la leche para que le rindiera más. Todos se desgañitaban de risa. Al leñador le decía que vendía varias veces la misma carga de leña. La vendía en un lugar y después él mismo la robaba y la vendía en otro. A algunos hombres y mujeres les decía que eran infieles y hacía mucho les decía sus pequeños y grandes pecados. Al principio las personas tomaron todo aquello en broma y se reían de buena gana, pero fueron entendiendo que todo lo que decía era verdad, no era una broma, era la realidad. Así que muchos dejaron de reír, pero otros querían saber lo que ocultaban sus vecinos. Se volvió un espectáculo morboso. Querían que el muñeco o el ventrílocuo sacara a relucir aquellas infidencias que tenía la población. El ventrílocuo cada día desenmascaraba más secretos y también recibía más dinero, porque aquellos que acudían al espectáculo pensaban que entre más dinero diera, más secretos revelaría. Esta historia llegó a oídos del alcalde que llevaba más de 20 años en el mandato. No se sabía el cómo, pero siempre ganaba. Era el hombre más rico y poderoso, dueño de las mejores tierras y el mejor ganado. Así que al saber lo que hacía el ventrílocuo por medio del muñeco, envió a hacerle una visita. Después que terminara el espectáculo revelador de secretos, dos tipos llegaron con mazos en manos. La orden era hacerlo confesar de dónde sacaba la información que daba en su espectáculo, pero el hombre aseguró que él nada tenía que ver. Todo eso eran cosas del muñeco. Aseguraba que él no hablaba, era en realidad el muñeco. Los dos verdugos no le creyeron ni una palabra. Lo golpearon para que dijera la verdad, pero él nunca cambió la versión. Fueron tantos los golpes que al final murió. Acostumbrados a esas cosas, se rieron de buena gana. Dijeron en son de burla: este no aguanta unos cariñitos. Se cree que cogieron el muñeco y se fueron donde su jefe a contar lo ocurrido, pero no lograron llegar a la razón. Los encontraron en un callejón apuñalados, con una nota pegada en su pecho, donde decía: estos mataron al ventrílocuo. El alcalde, hombre creyente de la brujería y el poder del demonio, aseguraba que eso era cosa del muñeco que estaba endemoniado, pero uno de sus hombres de confianza se creía más práctico y sabía que su jefe le creería, así que dijo que eso no era cosa del muñeco. Aquello era cuestión de sus aliados, los cómplices con los que había hecho negocios en alguna ocasión. Estos querían desestabilizarlo y quedarse con todo, así que el alcalde le creyó a su mano derecha. Fue así que dio la orden de buscar en todos sus socios y cómplices al culpable de querer quedarse con todo. Así que los verdugos llegaban en las noches a casa de estos personajes, los golpeaban para que confesaran si estaban detrás de la riqueza del alcalde. Todos morían por aquellas golpizas. Nadie confesaba, porque nadie sabía nada. 10 y 6 hombres fueron asesinados en menos de un mes. Las personas del pueblo tenían miedo de salir en la noche y exigían al alcalde brindar seguridad. El alcalde, en su locura, creyendo que su hombre de confianza era quien lo quería traicionar, asesinó a sangre fría a su mano derecha. Lo dejó en un lugar oscuro y se fue a dormir. Fue la única noche que durmió bien en ese último mes, pero al día siguiente encontraron el cadáver del hombre con una nota que decía: me mató el alcalde porque sabía sus verdades y trampas. La policía no arrestó al alcalde. Aquello no podía servir como prueba, pero el alcalde, sabiéndose culpable, enloqueció. En uno de esos arranques de locura, entregó todo lo que tenía a quien lo quisiera recibir. En pocos días quedó en la ruina. Su esposa lo abandonó, llevándose el único hijo que tenían. El alcalde deambula por la calle, vive de la caridad de las personas,
Muchas veces deben vestirlo porque va en medio del invierno o el verano desnudo. Hay ocasiones que dice que esto se lo hizo el muñeco. Años después, alguien dijo en el pueblo que en el pueblo contiguo había llegado un ventrílocuo con un muñeco que decía las verdades, los pecados de las personas. Escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página. Síguelo. Probadores, gracias por ser parte de esta familia. Recuerden que pueden apoyarnos dejando un like o un comentario. Eso ayudará a que YouTube muestre a más gente este video. Manda pendiente. Trabajo en una farmacia que generalmente cierra un poco tarde, pero ese día en especial tuve que cerrar más tarde de lo normal. Así que mientras metía unas pequeñas bancas y unos letreros que se encontraban afuera, pude percatarme del ambiente bastante turbio que se podía sentir. El cielo sin estrellas hacía que la oscuridad fuera aterradora. Algo que me llamó mucho la atención fue ver cómo de la nada comenzó a pasar bastante gente balbuceando, algo que no lograba comprender. Y lo más extraño es que es una zona poco transitada, y más a esas horas. Pude notar cómo esa gente caminaba sin rumbo fijo, y pude ver cómo se perdían entre la oscuridad, y solo quedaban los ecos de murmullos que se suponían eran rezos. Estaban por poner los candados del negocio, cuando un hombre se acerca a mí y me dice en tono burlesco: «Se te hizo un poco tarde, amigo». Cuando volteo hacia atrás, pude verlo con esa sonrisa perversa que dejaba ver unos afilados dientes. Cerré de inmediato y corrí hacia el bulevar, y te juro que podía escuchar cómo corría detrás de mí. Sentí que me desmayaría, pero por fortuna, en ese momento pasó el autobús y pude llegar a mi casa. Toda la noche tuve un sinfín de pesadillas. Soñaba con aquel hombre que me hablaba y pedía que lo ayudara, y con toda la gente que apareció de la nada. Pero justo cuando me iban a decir que necesitaban, me despertaba. A la mañana siguiente, traté de que mi jornada laboral fuera de lo más normal, cuando entró una señora de edad avanzada y me preguntó si me sentía bien. Ella me inspiró algo de confianza, así que decidí contarle lo acontecido la noche anterior. Ella me escuchaba con atención, y cuando terminé, ella, bastante preocupada, me contó que antes de que en ese lugar fuera una farmacia, un joven había muerto. Nadie sabe exactamente cómo fue que murió, pero de lo que todos estaban seguros es que era un devoto de la Santa Muerte, y lamentablemente había hecho una promesa que no pudo cumplir, y dicen que vaga cada cierto tiempo tratando de poder cumplir aquella manda que le prometió. Con el pasar de los días, varias gente que se ha acercado a mí preguntándome acerca de mi experiencia, y todos coincidimos con la descripción de aquel aterrador hombre. No sé si las demás personas que vi también tengan una deuda pendiente con la Santa y hagan igual que aquel hombre buscando cumplirla, o solo están ahí para atormentar a todos aquellos que se logren topar con ella. Así que desde ese día trato de cerrar temprano para evitar volverme a topar con ellas. Y si se preguntan si las pesadillas siguen, solo cuando la noche se torna más oscura, el aullido de los perros retumba por las calles al escuchar las almas que andan en pena. Manuelito, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Me gustaría contarte mi experiencia muy personal de lo que me sucedió hace un par de años. Aclaro que respeto y admiro el trabajo de varios de mis colegas. Hace un par de años fui reportero de espectáculos, pero al pasar de los años me cansé de los berrinches, groserías y malos tratos de las pseudocelebridades. Y digo pseudo porque por lo general, los que apenas van despegando en sus carreras son los que peor nos tratan. La gota que derramó el vaso fue cuando una cantante conocida me aventó el café en la cara. Gracias a Dios no estaba muy caliente. Lo que a mí me lastimó fue la humillación pública. Por tal razón, decidí prepararme lo mejor posible, esperando una oportunidad para cambiar de rumbo. Y fue casi a los 6 meses del incidente cuando me pidieron que fuera a cubrir una nota bastante fuerte. Las lluvias habían provocado que una gran presa se desbordara, y fui elegido para dar a conocer la magnitud del desastre que se había provocado. Era mi oportunidad de demostrar de lo que era capaz. No niego que sentía algo de temor,
porque no era mi fuerte, pero el equipo tan profesional con el que me mandaron me hizo sentir seguro. No sabía que ese día mi vida daría un giro de 360 grados. Llegamos de noche a aquel lugar. No encuentro palabras para describirle el panorama tan devastador que se podía ver. El acceso fue bastante difícil, ya que las calles aún estaban algo inundadas y llenas de lodo. Las casas estaban totalmente destruidas. La gente gritaba buscando a sus familiares y tratando de rescatar lo poquito que les quedaba. Fue la escena más triste que vi en la vida. Los bomberos y militares trabajaban hombro a hombro, tratando de sacar los cuerpos del lodo. Tratamos de acomodarnos lo mejor posible para comenzar a grabar, cuando un pequeño niño, no mayor a 8 años, nos interrumpió al jalarme del pantalón. Estaba cubierto de lodo y descalzo, y me dijo con una voz muy triste: «Señor, ¿por qué no va a grabar a mi casa? Los bomberos no irán hasta allá». «¿Y por qué dices eso?», le pregunté conmovido. «Nunca ayudarán, señor, porque ellos solo trabajan donde los vean. Y allá para arriba hay mucha gente que necesita que los pongan a salvo. Si ustedes nos graban, nos ayudarán y así podremos estar tranquilos». Hablé con mi equipo y ellos aceptaron de inmediato. Daríamos la mejor de las notas para que toda esa gente recibiera la ayuda que necesitaban. Todo el camino, el niño nos fue guiando y después de algunas caídas y raspones por fin pudimos llegar. Realmente el niño tenía razón. Allá el panorama aún era peor. El niño se paró junto a la puerta y dijo: «Pásenle. Ahí le dicen a mi mamá que los invitó Manuelito». Antes de entrar, encendimos las cámaras y comenzamos a grabar. 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches, estimada audiencia. Nos encontramos donde hace algunas horas la presa colapsó, provocando una fuerte inundación. En estos momentos estamos entrando a una de las viviendas donde se puede apreciar que ha sido una de las más afectadas. Quedamos en shock al ver que se encontraba una señora moribunda debajo de un ropero. Dejamos de grabar enseguida y como pudimos sacamos a la mujer de ahí. Le hablamos al grupo de rescate para que nos ayudara, pero nos dijeron que tardarían poco más de 1 hora, ya que el acceso era muy difícil. La mujer comenzó a gritar: «Mis hijos, ayuden a mis hijos». Empezamos a buscar de inmediato. Al levantar lo que parecía una alacena de madera, nos quedamos helados al ver al niño que nos había pedido ayuda, cubriendo con su pequeño y frágil cuerpo a otro niño como de 2 o 3 años. «Manuelito, Manuelito», le gritaba el camarógrafo, al mismo tiempo que trataba de reanimarlo. Pero todo fue en vano. Manuelito estaba muerto, y al darle los primeros auxilios al segundo niño, este casi de inmediato comenzó a reaccionar. El cuerpo de Manuelito le había servido de escudo a su pequeño hermano. Llegaron los rescatistas y antes de llevarse a la señora y a los niños, me preguntó cómo es que sabía el nombre de su hijo, a lo que nos limitamos a decir que él les había salvado la vida. Fue una experiencia bastante dura para nosotros, ya que en todos los años que tenía de experiencia, jamás me había pasado algo similar. Al estar editando para presentar la nota, se habían grabado varias escenas de cuando sacamos a la mamá y a los niños. Nuestra nota fue todo un éxito, ya que conmovió a medio país. Me ofrecieron un muy buen trabajo, pero lo rechacé de inmediato, ya que no estaba preparado para tan dura labor. Al terminar la nota pudimos conseguir una foto del niño que su mamá nos proporcionó y le pusimos la siguiente reseña: en memoria de Manuelito, un ángel extraordinario, guerrero incansable que moriste por salvar a tu hermanito y volviste de la muerte para ayudar a tu madre y vecinos. Gracias, Manuelito, por enseñarnos el significado de la palabra amor. Micaela, escrito para Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Esta historia que te contaré a continuación es muy breve. Me la platicó mi mamá y asegura que es verdad. Me relata que su abuelita tenía una hermana llamada Micaela que era muy bonita. Incluso se decía que era tal su belleza
que era cortejada por los jóvenes más ricos de esa época. Pero eso poco le importaba a Micaela, porque según decía, que nadie tenía lo suficiente para tenerla. Era una joven bastante soberbia y muchas veces grosera. Sus padres siempre trataron de hacerla cambiar, pero conforme iba creciendo, ella empeoraba su comportamiento. Cierto día llegaron unos comerciantes europeos a la ciudad y ahí conoció Micaela a Patrick, un joven de 22 años que le robó de inmediato el corazón. A pesar de que Patrick era mayor que Micaela, eso nunca le importó. Al poco tiempo se hicieron novios y en cuestión de semanas Patrick le propuso matrimonio. Ambas familias estaban felices con el matrimonio, porque ambos eran de buenas y adineradas familias. La ceremonia se llevaría a cabo el 2 de noviembre a las 7 de la noche en la catedral. Se cuidaron todos los detalles para que la boda fuera la mejor de todos los tiempos. Pero antes de prepararse para tan magnífico evento, Micaela tuvo que acompañar a sus padres a dejar flores, como cada año a sus abuelos y tíos al panteón. Esa era una tradición que celebraban desde hacía ya 10 años. Al llegar al cementerio, Micaela se encontró un cráneo casi al entrar, y en lugar de pasar por un lado, ella lo pateó con tanta fuerza que al ver esa acción su madre se enfadó y la obligó a ir por el cráneo y ponerlo donde lo había encontrado, porque según decían, que era de muy mala suerte mover huesos u objetos que se encontraban tirados en el panteón. Ella regresó pateándolo nuevamente y diciendo: «Te invito a mi boda. Espero no falte, porque será la mejor boda de la ciudad». «Micaela, por Dios muchacha, respeta a los muertos», le decía a su madre enfurecida. «Tranquila, mamá, solo lo estaba invitando a mi boda. Sería un placer que contara con su distinguida presencia», lo decía mientras no paraba de reír. Su madre la jaló del brazo y comenzó a caminar a la par de ella. «No entiendo por qué te enojas, mamá. Son solo huesos», le decía molesta. «Sí, Micaela, huesos que un día fueron personas, así que deberías aprender a respetar». Después de dejar las flores, comenzaron a hacer oración por el eterno descanso de sus almas y se sentaron alrededor de las tumbas para recordar historias que habían vivido con los ahora difuntos. Cuando Micaela voltea de repente al escuchar murmullos cerca y se da cuenta de que había unas personas que llevaban un gran ramo de rosas rojas que pusieron sobre una tumba, Micaela quedó encantada con tales flores y después de esperar a que se fueran esta, a toda prisa se acercó a cortar 4 rosas que escondió entre sus ropas para evitar que su madre las viera. Estaba por guardar la última cuando la madre le gritó que se hacía tarde para la boda. Estaban terminando de arreglar a Micaela cuando ésta le pide que le coloque en el cabello una de las rosas que minutos atrás había robado de la tumba. Realmente aquella rosa le dio el toque perfecto. Se veía más hermosa aún. Listos todos se fueron para la iglesia. Todo el mundo quedó asombrado ante su belleza. Caminaba hacia el altar cuando hubo algo que le llamó bastante la atención. En primera fila estaba un hombre bastante extraño, ya que su piel era demasiado pálida y tenía unas ojeras bastante pronunciadas. Se veía muy elegante, solo que su traje estaba bastante cubierto de polvo. Al lado de él se encontraba una mujer de igual aspecto. Supuso que eran familia por la tonalidad de piel y creyó que eran amigos de Patrick, su ahora esposo. No le dio mucha importancia a eso. Cuando salieron de misa, la gente comenzó a amontonarse para felicitar a los recién casados, y al acercarse el tipo y la mujer a abrazarla, pudo sentir su cuerpo bastante frío. Estaba por preguntarles quiénes eran cuando de repente los perdió de vista. Ya en el salón estaba la fiesta en pleno apogeo. Cuando anuncian que se llevaría a cabo el famosísimo baile del billete, ahí fue donde la primera que se acercó a Micaela fue la mujer. Y cuando comenzaron a bailar,
Esta le dijo que tenía mucha pena de preguntarle lo siguiente. Disculpa, no quiero sonar grosera, pero ¿me ayudarías a recordar de dónde nos conocemos? ¿O si eres amiga de Patrick?, preguntó Micaela. No, no soy amiga de Patrick, y nos conocimos hoy. Supuse que me recordarías, le dijo la mujer, en un tono bastante frío. Debes de estarme confundiendo porque hoy no platiqué con nadie que no fuera de mi familia. Quizás nos vimos otro día y yo te invité a mi boda. No, claro que fue hoy. Cuando robaste de mi tumba esa flor que traes en el cabello, le dijo sonriendo a aquella mujer. Micaela sintió desmayarse al escuchar tales palabras. El hombre extraño la tomó entre sus frías y huesudas manos y le dijo: Aquí estoy, como me lo pediste, dijo mirándola fijamente a los ojos. No sé de qué me habla, respondió Micaela tratando de reponerse del primer susto. Dijiste que sería tu invitado de honor, y aquí me tienes. Dicho esto, Micaela palideció de inmediato y se desvaneció entre sus brazos. Este comenzó a elevarse y seguía bailando con ella como si hubiera una pista en el aire. Al ver esto, los invitados comenzaron a gritar y a rezar. Al ver a Micaela bailando en el viento, a varios metros de altura, después de unos minutos, este la dejó caer al piso y él desapareció en un instante. Se dice que Micaela murió de un infarto cuando bailaba por los aires con aquel extraño sujeto. Otras tantas dice que lo que la mató fue la caída tan brusca que tuvo. Pero en realidad, solamente Dios sabe qué fue exactamente lo que pasó. Saquen sus conclusiones y díganme, ¿qué es lo que piensan? La invocación de la bruja, escrito por Silvia Mejía. Hola, ¿que quién soy yo? Te estarás preguntando. Te lo diré. Soy una chica con raíces de bruja. Desde mi tatarabuela hasta mi generación, practico la magia, para ser más exacta, la blanca. Una mañana me pregunté si era capaz de invocar cualquier espíritu. ¿Por qué no invocar un ángel? Y puse mis manos a la obra. Así que tomé mis velas, las cuales ungí en esencia de rosas. Tomé mis mejores cerillos de madera, los cuales solo ocupo para ocasiones especiales. Agua de lluvia, mezclada con la más dulce y fresca agua de río, cargada con la energía de la luna llena, la miel más pura que tuviese a mi alcance, pues sé que ellos son como niños inocentes y dulces. Eso fue lo que me dijo mi amasita, mi bisabuela. Mi mejor esencia de rosa, en mis manos adornadas con anillo de plata, ese metal simboliza la luna, y una pulsera de hilo de lana roja para mi protección rodeaba mi muñeca. En mi mano ya lista, la esencia de rosas, para que yo la usara, dibujé un pentagrama con un trozo de tiza. Un rico incienso, regalo de mi madre, se encontraba encendido purificando el aire, y así mi altar estaba listo. Acto seguido invoqué a los 4 elementos y sus seres guardianes, aquellos que no fueron expulsados del paraíso. Me posé tranquila frente al altar, elevé mis brazos, estiré mis manos, cerré mis ojos y empecé la invocación. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, fuego mi corazón, aire de vida es quien llena mis pulmones. Y así el portal se abrió. Lo llamé dulcemente en oración y él se hizo presente. Estaba frente a mí. Inmediatamente mi entorno se invadió un aroma tan fresco y dulce jamás sentido por mi persona. Me observó y le observé unos hermosos ojos violeta, el marrón de su cabello y un porte altivo me dejaba en una pieza, mas no sorprendida, sino maravillada por la presencia de semejante ser tan majestuoso. Me dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Pues he respondido a tu llamado, así que tú dirás. Le contesté: al tenerte aquí frente a mí ya me has ayudado resolviendo mis dudas, pues lo que yo quería saber, ahora lo sé. El ángel respondió:
¿Y qué era lo que querías saber? Solo aclara mis dudas, que si yo llamara a uno de ustedes, ustedes acudirían a mi llamado. Siempre hemos acudido a los llamados de aquellos que nos llaman con fe y creen en nosotros. Y me les quedé viendo y dije, muchas gracias, eso es todo lo que necesitaba. Te agradezco mucho. Es momento de que regreses en paz al plano donde habitas. Disculpa si ocasioné alguna molestia. A lo cual pude sentir que el ambiente se puso tenso, pues un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta donde termina mi espalda baja. Acto seguido mi piel se puso de gallina y pude notar la desesperación real del ángel, la cual me transmitía hasta el pecho, haciendo palpitar más aprisa mi corazón. Cuando me pedía protección con desesperación, por favor, no cierres el portal, te lo suplico, no permitas que yo regrese, prometo cuidarte y protegerte, permíteme quedarme contigo. Le pregunté, ¿por qué no querría regresar? Y él respondió, no te lo puedo decir, solo no permitas que regrese, permíteme quedarme contigo. Nosotros no tenemos libre albedrío, nosotros solo fuimos creados para obedecer. Entre otras cosas pensé, una bruja con mi poder, con un ángel a mi servicio, realmente no tenía mucho que pensar, pues sentía una gran ventaja. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. En el comentario fijado y la descripción estaré dejando el link del video Mandato de Brujas, volumen 8. Escúchalo. Gracias a nuestra querida suscriptora Silvia Mejía por este relato. Paraíso de leyenda. La Cañada de las Vírgenes. La leyenda nació en Huarapán. Se dice que había un estanque, enclavado en la Sierra Madre Occidental, cuyas aguas cristalinas reflejaban una pureza y transparencia que se podían observar con claridad los peces dorados que ahí vivían. Pero el estanque estaba maldito por los espíritus de mujeres que esperaban a los hombres se sumergieran para ahogarlos. La leyenda tiene su origen en épocas prehispánicas. Los mexicas realizaban sacrificios en ese lugar a sus ídolos. Se seleccionaba a las mujeres más hermosas y vírgenes para acostarlas sobre 3 grandes piedras a orillas de la cañada para poder extraer su corazón y cuya sangre alimentaría a sus deidades. Son aquellas almas de todas esas mujeres las que quedaron atrapadas, ya que sus cuerpos eran arrojados a las aguas. En 1795 llegó a Huarapán un trabajador de la corona española de nombre Carlos de la Bastida. Él tenía la misión de averiguar si en la zona estaban cultivando tabaco, ya que esta planta era ilegal ante las leyes españolas. Él junto a su hijo y su guardia recorrieron la zona, pero no encontraron nada. Al llegar, cerca de la montaña encontraron la cañada, así que Carlos, su hijo Ignacio y su expedición decidieron tomar un rato libre y nadar un poco en las tentadoras aguas. Nadie lo dudó 2 veces y se aventaron a las aguas, aunque los primeros en nadar fueron Carlos e Ignacio. No pasó mucho tiempo cuando decenas de manos arrastraron al fondo a Carlos y su hijo, hasta que los hundieron. Se dice que las mujeres le ofrecieron un trato, sacrificar a los 3 acompañantes sacando sus corazones en el mismo lugar donde ellas fueron sacrificadas. Si cumplían, ambos podrían irse. Sin más remedio, entre los 2 sometieron a los soldados y les sacaron el corazón, arrojando sus cuerpos en las aguas a manera de sacrificio. De la culpa, Carlos viajó a Morelia, Valladolid en ese tiempo, y luego partió a la capital de la Nueva España para presentar su renuncia por cuestiones de salud. Ambos regresaron a España y se internaron en un monasterio. Al pasar los años, la gente le agarró miedo al lugar, por lo que no comentaban su existencia para evitar que más gente muriera ahogada. Pero un campesino cayó a las aguas de la cañada cuando volvía del trabajo, aunque pudo salir fácilmente con una cuerda, afirmando que nadie lo jaló al fondo. Aún así, llevó a un sacerdote para bendecir el lugar con la esperanza de que se liberaran las almas atrapadas. Pese a ese suceso,
Nadie se atrevió a nadar en ella, menos cuando un cuerpo había sido encontrado en aquel lugar, ahorcado de una de las ramas de un árbol que pegaba al estanque. Ese hombre era Ignacio Labastida, quien había regresado para poder pagar sus culpas. Fue de esos siglos que la gente ya no compartía la ubicación de dicho lugar, aunque se dice que se encuentra en ese municipio, pero nadie se ha atrevido a buscarlo. ¿Será Michoacán el estado que represente a México en el concurso de las leyendas? Relato, escrito y adaptado por Paraíso de Leyendas. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Robadores, feliz noche, amantes de cuentos de terror.